Es una bendición este tiempo para nosotros poder saber que usted junto con su familia se ha conectado para escuchar la palabra del Señor, que no dudamos ha sido y será una bendición para todos nosotros. Dios ha preparado esta semilla, es una palabra que viene directamente de Él. Solamente va a haber un facilitador que le proporcionará a usted la guía, la orientación del mensaje. Pero sabemos que Dios ya preparó esta palabra para usted. Así que por favor, relájese y disfrútela con nosotros. Buenas noches, que el Señor nos bendiga ricamente. Vamos a tener la oportunidad de estudiar nuevamente la palabra del Señor, dándole un poquito de continuidad a los estudios que hemos venido trabajando de el libro de Timoteo, primera carta del apóstol Pablo al joven Timoteo. Si usted tiene su Biblia allí, me gustaría invitarlo para que pueda buscar en el capítulo 5 de este hermoso libro o esta hermosa carta. Esta carta es una carta básicamente pastoral. El apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo. Timoteo no solamente es pastor, sino que es como un hijo espiritual para Pablo. Y en el estudio que vamos a compartir hoy, estoy tratando de acomodarme con los materiales. Quisiera que veamos desde una perspectiva más o menos como esta. Es un título que he puesto para que sobre eso podamos entender de qué se trata el estudio. Consejos sobre cómo tratar a las personas en la iglesia. Básicamente de eso es que va a hablar el pasaje. Entonces yo voy a permitirme, no solo me coloco, sino que quisiera permitirme leer algunos versos para ustedes y a partir de ese tiempo ir compartiendo algunas de las palabras o consejos que interpreto que vienen del apóstol Pablo y son para ustedes y son para mí. Dice así la palabra del Señor. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Ok, vamos a quedarnos aquí un momentito. Esta sección está diseñada, o sea, fue construida de tal manera que el apóstol va a darle a Timoteo esta serie de consejos que son completamente aplicables a nuestros días, ya que los principios dados a la iglesia, como algunos le conocen, a la iglesia primitiva, pero realmente es la iglesia de los primeros siglos, aquella iglesia del libro de los Hechos, esos principios siguen vigentes en nuestros días hoy. Esto es, por supuesto, guardando las distancias que hay generacionales, las distancias que hay culturales y las distancias sociales. Pero si nosotros nos podemos permitir separar estas distancias, entendiendo que lo que ocurrió hace 2000 años culturalmente hablando y por qué no socialmente hablando es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy, pero los principios, que es a donde queremos hacer énfasis, se mantienen. Estos principios se van o se pueden aplicar perfectamente bien a nuestros días, a la vida de nuestra iglesia. Recuerde que la Biblia, es un libro que es vivo, eficaz, tiene el poder de penetrar y lo ha hecho durante estos días. Créame que he estado estudiando este pasaje hoy, precisamente ha hablado mucho en mi corazón. Uno de los mayores problemas de las congregaciones, no importa si es su congregación o la congregación que con humildad, con mucho temor y temblor represento, tiene que ver con las relaciones interpersonales. Por ello, Pablo va a dedicar todo este capítulo para hablarle a Timoteo, quien a su vez se va a convertir en un modelo para usted y para mí, o sea, para los demás. Él le va a decir, quiero que actúes de esta manera, pero por supuesto nosotros los que de alguna manera estamos involucrados en el ministerio ya tenemos el compromiso de modelar para ustedes. No es algo sencillo, pero es algo que Dios por privilegio ya nos ha dado a nosotros. Pero también Él va a hacer algunas observaciones puntuales sobre cómo actuar en situaciones muy singulares. Entonces vamos a entrar en el primer bloque. El primer bloque vamos a encontrar señalados por lo menos 4 grupos y Pablo los va a abordar a cada uno de ellos. Pablo le va a decir a Timoteo cómo debe de tratar a cada uno de estos grupos. Primero, los ancianos. ¿Cómo debemos tratar a los ancianos? Luego, a los hombres más
jóvenes, o sea, hombres que puedan estar en edades medianas, 40, 50 años, incluso 60 años, entendiendo que se considera anciano, adulto mayor a partir de los 65 años y para los hombres de aquella época los 70 años. Sin embargo, Pablo quiere dejar claro que hay un grupo que es mayor, que son los ancianos, los más viejitos, ciudadanos de oro para algunos, los hombres más jóvenes. Luego él hace un énfasis sobre las ancianas, o sea, las mujeres que también tienen una avanzada e importante edad. Luego las mujeres más jóvenes, las jovencitas, jóvenes o jovencitas. Ok, dentro de las cosas que me gustaría que podamos notar es que el apóstol Pablo desea que nosotros podamos reconocer el cómo debemos actuar y qué no debemos hacer. El apóstol Pablo nos dice, y quiero primero hacer énfasis en lo que no debemos de hacer, porque cuando uno marca lo que no debe de hacer, entonces puede quedar más claro lo que sí debe de hacer. Él inicia diciendo, no reprendas al anciano, no reprendas al anciano, y de una vez contrarresta la idea, sino exhórtale como a padre. Es como que alguien nos diga, por ejemplo, que alguien nos diga, no comas arroz, sino come, se me ocurre, macarrones o pan. Entonces, no hagas una cosa, pero sí la otra. No tomes café, pero sí toma agua o toma fresco. No sé si usted puede captar que Pablo lo que quiere decirle a Timoteo es, no hagas esto, pero sí lo otro. No es que del todo no haga nada. Simplemente dejar claro que hay una acción que enfáticamente él sugiere como un hombre mayor que está aconsejando a un pastor joven que no debe de hacer. ¿Y qué es lo que no debe de hacer? No debe de reprender, y vamos a ver esta palabra dentro de un momentito, sino exhórtale como a padre. Aquí vemos que ya Pablo inicia con un carácter muy familiar su abordaje. Pablo está contrarrestando dos palabras, la palabra reprender y la palabra exhortar. Y yo quisiera permitirme conversar un poquito sobre estas dos palabras. Son palabras que nosotros usamos en la cotidianidad, o sea, todos los días hablamos o por lo menos las escuchamos o alguien las dice. Hablamos de reprender y hablamos de reprender al diablo y hablamos también de exhortar. Y la Biblia habla mucho de ambas palabras. Este es el único lugar en donde se encuentra esta palabra tal cual se escribe en el idioma original. Por ejemplo, nosotros en español tenemos muchas palabras para decir relativamente lo mismo. Por ejemplo, quiero y amo. Te quiero, te amo, y probablemente estamos diciendo lo mismo. Y algunos incluso dirían que amar, querer y apreciar podrían significar lo mismo. Sería como las palabras casa, hogar, y en nuestros idiomas a veces tenemos muchas palabras, principalmente el español, para definir una misma idea, un mismo concepto. En el idioma griego, que es el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, a veces vamos a coincidir con una palabra usada en diferentes textos comunicando varias cosas. Pero en este caso, muy interesantemente, la palabra reprender tal cual se escribe en el idioma griego solamente se usa en este pasaje y tiene un significado muy interesante. La palabra reprender aquí significa golpear a. No sé si escuchó o pronuncié bien. La palabra reprender significa golpear a. A Timoteo se le está diciendo entonces que no sea insolente, que no sea grosero con los mayores, expresamente con los ancianos, sino que más bien, o sea, en contraposición, los trate con respeto, los trate con amor, los trate con conmiseración y, ¿por qué no?, con mucha empatía. De la misma forma que va a tratar o se sugiere que trate a los más jóvenes, con el mismo respeto,
como si fueran sus propios hermanos. Entonces, la palabra reprender, note, significa golpear a. Entonces, no golpees a los ancianos. Y la palabra exhortar es una palabra que también a veces la usamos un poquito diferente. Algunos hablan de exhortar como de regañar, pero cuando nosotros vamos a las raíces de la palabra, a los diccionarios etimológicos, que es de donde realmente vienen las palabras, nos encontramos que la palabra exhortar tiene más bien la idea de alentar o animar a hacer algo que es lo que se tiene que hacer por encima de lo que nosotros queramos hacer. Es más o menos lo que hace el entrenador de un equipo, el motivador, aquella persona que nos está ayudando o está ayudando al atleta a alcanzar lo mejor. Vamos, dale, tú puedes, esfuerzo, una milla más. Esa forma de ánimo es lo que lleva al atleta, a la persona que está por cumplir una misión, a hacerlo de forma asertiva, o sea, de forma excelente. Entonces, lo que el apóstol Pablo le está diciendo al joven Timoteo es más o menos así. Si usted me permite construir la idea, no golpeen a un anciano con la fuerza de las palabras. A veces nuestra tendencia es tratar a los ancianos porque ya nosotros creemos que no vamos a llegar allá. Bueno, alguien dijo que el que no llega a viejo se muere. Sin embargo, porque nos sentimos con alguna fuerza, potencia, vitalidad, entonces vemos a los ancianos como personas que ya no sirven, que ya caducaron, y les hablamos fuerte y de forma grosera. No golpeen a los ancianos con la fuerza de las palabras, más bien, le dice el apóstol Pablo, anima a los ancianos para que puedan cumplir su misión y llegar a la meta con excelencia. Esto es hermoso. Es hermoso porque en nuestros países, lamentablemente, los ancianos son estorbos, son personas que ya no sirven, son personas que debemos meter en los asilos de ancianos para que ya no nos distraigan de nuestro diario vivir. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que deben ser tenidos en sumo honor. Existe un sólido argumento y muy bíblico para cuidar de los ancianos. Y esa es su experiencia de vida. Ellos han vivido y han vivido primero que nosotros. Y como decía anteriormente, si nosotros no nos morimos antes, entonces llegaremos también y un día quisiéramos ser reconocidos como se nos exhorta que les reconozcamos. Levítico capítulo 19, verso 32 dice de la siguiente manera: delante de las canas te levantarás. Es como decir, quítate el sombrero delante de las canas. Y aquellos que ya comenzamos a peinar canas, lo tomamos con mucha propiedad y con mucho valor. Y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. O sea, por favor, honra a aquel que te supera en edad y por mucho, que ya llega a las 7 décadas, 8 décadas, o sea, 70 u 80 años, que son las personas octogenarias. A los viejitos, hónralos, y delante de sus canas te levantarás. No los maltrates con tus palabras, y por el contrario, anímalos, fuerza. Vamos, llegaste, es posible. Dice el Proverbio 16:31, corona de honra es la vejez, se halla en el camino de justicia. Qué hermoso texto. Ok, con esto no se nos está diciendo necesariamente que Pablo está desautorizado a reprender. No, de ninguna manera. La Biblia no está diciendo, o Pablo no le está diciendo a Pablo, no reprendas del todo. O sea, la reprensión es algo que no debes usar. No, es parte de la vida. Cuando habla en este sentido muy particular y usa esa palabra es no golpees al anciano de una forma grosera y hostil sin fundamento. Pero en el mismo capítulo 5:20, en ese mismo capítulo se le dice a Timoteo que va a haber tiempos donde se requiere que no importa si es un anciano o no, que sea reprendido. Debe ser reprendido si es hallado en pecado públicamente. Esto siempre con un corazón empático,
considerándonos a nosotros mismos, sobre todo si persiste en el pecado. Si es una persona de esas soberbias que ya se le ha advertido, se le ha anunciado, pero la persona continúa como sin ningún temor, entonces repréndelo públicamente. Por lo tanto, en este versículo y en particular, a Timoteo nunca le fue dicho que no reprendiera. Nunca reprenda, no. Sí, que cuando lo hiciera con respeto, pero que nunca reprenda con irrespeto, con falta de fundamento, o sea, sin una razón para hacerlo, o hacerlo con una dureza desmedida, porque la Biblia nos enseña que debemos considerarnos a nosotros mismos. Naturalmente es un hecho que a nosotros no nos gusta, bueno, yo no sé si a usted, pero a mí no me gusta ser reprendido. Sin embargo, la persona que es sabia usa la reprensión como un valioso medio para crecer. Las veces, y han sido muchas, que he sido reprendido por alguien o por algo que hice, si nosotros nos permitimos tomar esa reprensión no como el veneno de aquella persona que nos quiere dañar, sino como una reprensión de verdad con amor que nos lleva a esa experiencia de crecimiento, entonces vamos a salir ganando todos. Spurgeon dijo en una ocasión, Spurgeon es conocido como el príncipe de la predicación, un hombre que predicó en los años 1800 y fue un excelente predicador. Él escribe un libro que se llama Discurso a mis estudiantes. Él dice así: un amigo sensible que lo critique incansablemente semana a semana será de más bendición para usted que 1000 admiradores. Si usted tiene suficiente juicio como para soportar su trato y gracia suficiente como para ser agradecido por ello, usted será un ganador. Otro de los grupos que Pablo va a traernos, por lo menos va a compartirle al joven Timoteo para que él tenga un trato bíblico con ellos y del cual nosotros podamos aprender también de Timoteo. Este otro grupo o estos otros grupos, Pablo los va a tratar con una analogía muy familiar. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los más jóvenes. Pablo utiliza estas analogías porque la analogía es esa historia, esa figura que nos permite entender una verdad porque coloca otra verdad paralela. Por ejemplo, es como cuando decimos el reino de los cielos es como, es parecido a, entonces se comienza a desarrollar la idea. Hay una comparación allí y en esa comparación encontramos la figura analógica. Pablo va a decir muchas analogías aquí, pero todas tienen que ver básicamente con el concepto de familia. Se da cuenta, para Pablo, la iglesia es una familia. Y en las familias nosotros tenemos que entender que hay de todo. En las familias no crean ustedes que todas las familias son un dechado de virtudes, no. La gente habla de ovejas negras en la familia, pero no existen tales ovejas negras. Las familias son sistemas que se corrompen, se dañan porque tenemos una naturaleza pecaminosa y en una familia todos somos pecadores y unos más que otros toleran menos y en un momento dado uno de todos brinca por allá y termina haciendo cosas muy feas y la gente dice la oveja negra. No, esa oveja negra solamente está diciendo de alguna manera así es mi familia y esto es lo que he aprendido. Pablo tiene claro de que la iglesia es como una familia. Entonces Pablo va a hacer esa relación. Por ejemplo, él dice a los más jóvenes estos deben de ser tratados como hermanos. Casi todas las personas tienen hermanos, no todos tienen hermanos, pero casi todos tenemos hermanos. No importa si se tiene 1, se tiene 5 o 7, pero esa relación de hermanos indica que todos somos hijos de un mismo padre, que tenemos igual derecho e igual deber ante el organismo, la situación o la institución, en la que nosotros nos encontramos. La familia es una institución y los hermanos todos tienen derecho por igual, pero también tienen deberes por igual. Y Pablo dice, a los más jóvenes trátenlos como hermanos, o sea, como a compañeros. Compañeros es una palabra compuesta muy interesante.
es uno que comparte el pan, es uno que está al mismo nivel y que estamos para compartir lo que Dios en definitiva nos ha dado y de forma muy horizontal. Trátalos como amigos. Un amigo es una persona con la cual yo me atrevo a ser yo mismo y de quien yo esperaría también esa apertura. Pablo dice, amigos en la obra del Evangelio, o sea, en la obra de la buena noticia. Es un compañero más que está conmigo. Entonces, esto merece una palabra. La palabra es respeto. Y cuando yo comienzo a ver a las demás personas que esta palabra está implícita, o sea, que está dentro, contenida dentro de los consejos, la palabra respeto. Yo tengo que tratar a mis ancianos con respeto, pero también a los más jóvenes, a los hombres más jóvenes con respeto y también con amor. Debo tratarlos como me gustaría que me traten. Esa es la clave. Quizá esa es la palabra más directa y más oportuna. Cuando hablamos de las ancianas, Pablo dice a las ancianas, trátalas como a madres. Y todos nosotros decimos que nuestra madre es la más linda, es la mejor del mundo. Sería muy raro que alguien no lo diga, aunque puede ser que alguien que haya tenido una mala madre no lo diga, pero convencionalmente hablando, o sea, la norma es que nuestra mamá es la mejor mujer del mundo. Esté viva o no esté viva, él dice, traten a las hermanas ancianas como a sus propias madres, con respeto y con la honra que merecen por la edad a la cual han llegado. Un pastor joven, un ministro joven, una persona que sea de edad mediana, debe de tener cierta cantidad de cuidados maternales por este tipo de mujeres, verlas con ese respeto, con ese cariño y con ese cuidado, y estar prestos para honrarlas como ellas lo merecen. A las jovencitas, que son mujeres ya, o sea, de la edad de Timoteo o más jóvenes, dice que deben de ser tratadas también como hermanas, y las hermanas merecen respeto, merecen cuidado, merecen honor, y dice con toda pureza, porque es nuestra hermana. Los árabes tienen un refrán para hablar de los hombres que son confiables. Ellos les dicen caballeros caballeros de las mujeres. O sea, un caballero es un hermano para las mujeres, y un hermano siempre va a tener pensamientos, o debe de tener pensamientos puros, no pensamientos indebidos. Entonces Pablo le dice a Timoteo, a las más jovencitas, trátalas como a hermanas, con toda pureza. Estas mujeres deben de ser tratadas así como Pablo lo está definiendo a Timoteo. Como cualquier hombre de Dios, debe asegurarse de que su conducta hacia las jovencitas sea una conducta pura e irreprochable. Ese es el consejo, básicamente. Ahora pasamos a dos grupos sumamente interesantes que están descritos aquí también en el texto, que son las viudas y también los que tienen necesidad. Pero aquí hay un principio que debemos ya de una vez comunicar y arrojar. El principio general es ayudar a los necesitados, aquellos que en verdad tienen necesidad. Estando en Cuba hace muchos años, un pastor al que no tengo ningún problema de mencionar, Hermes Soto, un gran hombre de Dios, me enseñó esta verdad. Después de llegar nosotros al lugar con algo de ropa para proveer a las personas de aquellas iglesias, o por lo menos de la iglesia donde nos quedaríamos, y las personas venían a pedir y todos querían que les diéramos algo, lo que fuera. Este pastor me dijo, mira, no siempre el que más pide es el que más necesita. Y eso me marcó. Y estando allá con mi esposa, decidimos que lo que llevábamos lo dejaríamos con el pastor. Porque si hay alguien que sabía las necesidades verdaderas de las personas, era el pastor y no nosotros. No podríamos llegar a presumir o a jugar de Santa Claus entregándole a la gente lo que podíamos, cuando había una persona que sí conocía con mejor autoridad y más conocimiento de causa
las verdaderas necesidades. Principio, entonces, debemos ayudar a los que en verdad tienen necesidad. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, va a hablar ahora de las viudas. Viuda es una mujer que ha perdido a su marido. El marido murió. En los días en que fue escrito el Nuevo Testamento, no había un sistema de asistencia social o de beneficio gubernamental. Esto no existía. Entonces, la iglesia era la institución más prolífera o la institución más asertiva para poder proveer a las personas que tenían menos, o por lo menos era una de las instituciones ya reconocidas en esos días. En ese tiempo había una clase, vamos a decirlo, una clase especialmente vulnerable. ¿Qué significa esto? Que era una clase que estaba bastante necesitada, y a veces su necesidad era justificada y a veces no, pero estaban en esa condición. Las viudas de edad avanzada eran una realidad. Habían viudas que eran muy mayores y que no tenían forma de recibir apoyo, obviamente de su marido, porque ya había muerto, pero tampoco de sus hijos adultos. Y no tenían manera de ser cuidadas o de cuidarse a sí mismas. Estas, Pablo dice, son en verdad las viudas que son. Esas son las verdaderas viudas, dicho en una forma correcta. Ahora, cuando Pablo dice que debemos honrarlas, o le dice a Timoteo que deben ser honradas, la palabra honrar aquí es una palabra muy interesante, porque esta palabra significa apoyar, es sinónima de la palabra apoyar. Entonces, deben apoyarlas, pero también dice deben sostenerlas. Se sostiene a algo o a alguien que se está cayendo. Por ejemplo, cuando un mueble pierde una pata, entonces alguien pone algo, un bloque, pone una tabla, pone una pata postiza para que ayude a sostener el peso del mueble. En este caso, apoyar, sostener, pero aquí todavía tiene un sentido mucho más profundo, que es el de apoyarles económicamente. Ahora, tratemos de destacar algunos principios sobresalientes que el apóstol Pablo nos da para poder ayudar a grupos como estos, específicamente a los grupos como viudas y los necesitados. Vamos a tratar de usar de estos principios porque nos van a ayudar a no caer ni en un legalismo, si podemos decirlo de esa forma, o sea que tenemos que hacerlo de esta manera porque así lo interpretamos y así lo dice la ley, y podemos errar. Eso podría ser un extremo. El legalismo es dañino y ha dañado y está dañando a muchas congregaciones. Pero el otro extremo sería hacerlo, ayudar a las personas y a las viudas con un sentimentalismo romántico o idealista, o sea, muy soñador. Y vamos a decir, es que lo ideal, sería bueno que podamos ayudar a todas las viudas del mundo, a todas las viudas de nuestro país, pero no es necesariamente nuestra realidad. Entonces vamos a ver algunos principios que el apóstol Pablo nos da para poder ayudar a estas mujeres viudas de verdad. Primero, que en verdad lo sean. Aquellas que en verdad sean viudas deben de recibir honra. Lo que este contexto significa, como lo dije hace un momento, es apoyo económico. Y este apoyo económico lo van a recibir por una forma digna, honrosa. No es una limosna, sino que lo van a hacer contra algo que ellas van a devolver también a la iglesia, y ya lo vamos a mencionar. Entonces, primer principio, que realmente sean viudas que lo necesiten. 2, la que en verdad no tuviese hijos o nietos que le pudiesen ayudar, o sea, que se encuentre literalmente sola, o sea, que tenga necesidad. No solamente es una viuda porque lo es, porque tiene la edad todavía no he llegado allá, porque no tiene a su marido, entonces ya es viuda. Sí, es viuda, pero la que va a calificar de acuerdo a la intencionalidad del apóstol Pablo para Timoteo nos va a dar esa enseñanza, es primero que sea una viuda de verdad, ¿ok? Que no tenga recursos, segundo principio, porque no tiene hijos que la mantengan, familia que la ayude, o sea, se encuentra sola y abandonada. 3,
que sea una mujer de oración. O sea, que la forma de retribuir, resarcir o de devolver a la iglesia la ayuda que la iglesia le pueda dar es que sea una mujer consagrada de oración. Dicho en español, y es un poquito fuerte y duro, pero que no sea una mujer vagabunda que anda de casa en casa, de chisme en chisme. No, Pablo dice que sea una mujer realmente consagrada. 4, no debe ser alguien que se entregue a los placeres. Y cuando dice placeres, no está hablando necesariamente de una serie de placeres completamente malos, negativos, no, sino esos placeres que pueden ser el confort, la comodidad, la indolencia, el estar en la vagancia, en la ociosidad. No, esas no calificarían. Versículo 6 lo dice. Voy a leer el 5 para que ustedes vean. Mas la que en verdad es viuda y que ha quedado sola, espera en Dios y diligentemente en súplicas y oraciones noche y día. El 6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Esas no califican dentro de los principios que el apóstol Pablo sugiere. 5 en el versículo 8. Vamos a ver. 8 dice, porque si alguno no provee, 9, 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos. Entonces, que tenga un buen testimonio. Debe ser una mujer que tenga un buen testimonio de servicio, que haya honrado el ministerio también de la iglesia. Pero viudas más jóvenes no admitas. Y Pablo deja claro que deben ser mujeres que superen los 70 años. Sí, yo sé que esto puede de alguna manera provocar un conflicto en algunos, pero es la instrucción, o sea, una mujer que realmente ya por su edad necesite el auxilio, el apoyo de una institución como la iglesia, como la familia. Que tenga buen testimonio. Si no cumple con los principios anteriores, Pablo dice en el verso 14, él recomienda mejor que entonces se case. Dice el verso 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no se den al adversario que no le den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. O sea, si no tiene las condiciones anteriores, entonces Pablo está diciendo, yo les recomiendo que mejor se casen porque tienen las condiciones para poder resolver sus vidas sin necesidad de ser dependientes de la iglesia. Ok, alguien dijo, este pensamiento lo copié tal cual, si nosotros como cristianos estamos por debajo del estándar más pagano de afecto familiar, o sea, si nosotros tenemos una actitud mucho más abajo que la que los no cristianos tienen, nosotros somos muy culpables. ¿Por qué somos culpables? Porque nosotros tenemos un ejemplo de amor que supera cualquier ejemplo, que es el ejemplo de Cristo Jesús. Y si pudiéramos agregar algo todavía a esto, Jesús nos dio ejemplo cuando Él entregó a su madre al apóstol Juan, ya él en la cruz. Él entregó a su madre y le dijo, madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a tu madre. Y entonces hizo ese matrimonio, si lo puedo decir de alguna manera, en donde María quedaría ya ahora a expensas del cuidado de uno de sus más amados apóstoles, que era Juan. Recordemos que María era viuda ya para ese entonces. Ok, otro de los grupos que el apóstol menciona son los ancianos o líderes. Los ancianos deben ser honrados de acuerdo con los principios de la Escritura. Y para eso podemos verlo en el verso 17, 18 y 19. Aquí la palabra se refiere directamente a líderes. Anteriormente la palabra era más incluyente, ancianos por edad. Pero ahora aquí está hablando a los líderes. El enfoque es básicamente los que gobiernan, dirigen o enseñan en la congregación. Primero dice que deben ser tenidos por doble honor. Así que si un anciano, pastor, ministro, etcétera, gobierna bien y trabaja con excelencia predicando la palabra, que es un trabajo duro, por supuesto, debe ser digno de doble honor.
En el contexto en el que se está usando la palabra doble honor significa nuevamente soporte económico. Recuerden que Pablo dijo ya en 1 de Timoteo 5:1 que las mujeres deben ser, las viudas deben ser tenidas, deben ser atendidas con honor. Perdón, es más adelante el texto, no es 5:1, es más adelante. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, no, ok, 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Ese honrar, es darle honor, es darle sustento, económico. Lo mismo está diciendo para los ancianos que gobiernan y que trabajan. Está hablando de ese soporte económico. Entonces, por eso continúa diciendo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Sí, hay muchos criterios y lamentablemente este tema se ha manoseado mucho, al punto que muchos hablan de hombres que se sirven del evangelio. Y con temor y temblor les diré que bíblicamente está establecido que nosotros debemos darle soporte a aquellos que nos dan el pan, entre ellos su servidor, si lo hacemos con la dignidad, con el temor y con el esmero de predicar y enseñar la palabra tal cual es establecido que se haga. Esto tiene un sustento bíblico, porque tanto Deuteronomio 25:4 nos dice: no pongáis bozal al buey que trilla, y lo confirma Lucas capítulo 10 verso 7. Ahora, ¿qué pasa si un líder es acusado de pecado? Pablo nos da dos recomendaciones. Primero, él dice: no admitas acusación sin 2 o 3 testigos. Con esto no debe de entenderse que no se trate el asunto, o sea, vamos a darnos, hacernos de la vista gorda. No es lo que está diciendo el texto, pero que el apóstol quiere salvaguardar es el tema del chisme. Por eso, se habla de 2 testigos, como es bíblico, para que puedan confirmar o desmentir la acusación. Pablo está buscando un equilibrio entre creer y actuar en base o con base en cada chisme que salga sobre un líder de la iglesia, o ignorar un pecado serio en la vida de un líder. Cualquier extremo estaría mal. Entonces Pablo le está diciendo: no lo ignores, pero tampoco lo asumas con ligereza. Tienes que buscar la confirmación del Espíritu Santo a través de 2 o 3 testigos que lo puedan corroborar. William Barclay, que es un gran comentarista, él dice: nada hace más daño que cuando algunas personas son tratadas como si no pudieran hacer nada mal y otras como si no pudieran hacer nada bien. Todos nosotros somos hombres y estamos completamente expuestos. Ninguno está exento. Cualquiera de nosotros se puede equivocar, puede errar, puede cometer un pecado, y lo que el apóstol está diciendo es que cualquier líder que haya cometido un pecado, comete un pecado, que sea exhortado, que sea tratado, pero no se tome con ligereza simplemente porque alguien dijo, alguien usó tal vez de un chisme infundado. El truco de Satanás, y uno de los trucos de Satanás, es alejar a las personas de sus ministros, de sus pastores. Poco a poco lo va haciendo para que en algún momento sus enseñanzas, las enseñanzas de estos hombres y mujeres de Dios, sean despreciadas. De esta forma no solo se hace un mal a personas inocentes cuya reputación es dañada inmerecidamente, sino que también se daña la autoridad de la sana escritura, de la palabra de Dios, perdiendo ya de alguna manera autoridad. Spurgeon, a quien mencioné hace un momento, nuevamente en su libro Discurso a mis estudiantes, él dice que cuando personas vienen al pastor con un chisme, el pastor debería hacer algo como esto. El pastor debería decirles: bueno, eso que usted me está compartiendo es muy importante, así que tengo que prestarle toda la atención, porque mi memoria me va a traicionar en algún momento. Así que yo quiero pedirle un favor. Eso que usted me está compartiendo lo podría poner por escrito. Y Spurgeon dice: esto es algo que acabará con el problema, porque ellos no querrán escribir sus propios chismes.
En relación con aquellos que persisten en pecar, ya eso se llama soberbia, y no estamos exentos de la soberbia. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. La idea de reprenderles públicamente es una idea pedagógica, o sea, tiene el propósito de enseñar y de servir como ejemplo a los demás. ¿Por qué? Porque si esto es visto por todas las demás personas, entonces tendrán cuidado de cometer las mismas acciones. Uno de los mejores ejemplos es el ejemplo de Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira son reprendidos y literalmente expiraron y murieron. Dice la Biblia que la iglesia se llenó de gran temor. Finalmente, Pablo le dice al joven Timoteo, o le hace una última exhortación, pero lo va a hacer utilizando testigos muy importantes. Verso 21, te encarezco, te suplico, te ruego, delante de Dios, primer testigo, y del Señor Jesucristo, segundo testigo, y de sus ángeles escogidos, tercer grupo de testigos. ¿Qué es lo que le va a pedir el apóstol delante de estos tres testigos trascendentes? Bueno, que haga lo que se le ha encomendado, que lo que se le ha pedido hacer en cuanto a las relaciones con la iglesia, lo haga, y que sea modelo para los demás también, pero que lo haga sin, y vienen dos palabras importantes, sin prejuicios y sin parcialidad. Necesito explicar las dos palabras. La palabra prejuicio, pre y juicio, es una palabra compuesta. Un prejuicio es una opinión, en la mayor parte de las veces, de índole negativa, que nos hemos formado sobre algo o sobre alguien de manera anticipada, sin tener el debido conocimiento. O sea, conocemos a alguien, la escaneamos y decimos, yo creo que esa persona es una hartada. Yo creo que esa persona es bastante orgullosita. Yo creo que esta persona es mala, pero no la hemos tratado. Ese es un prejuicio. Estamos condenando, estamos emitiendo un juicio antes de conocer a la persona. En ese sentido, el prejuicio es la acción y efecto de prejuzgar, o sea, juzgar anticipadamente. Y cuando nosotros lo hacemos de esta forma, lo que estamos haciendo es emitir un juicio en el tiempo menos indicado y menos oportuno. Esta palabra en el idioma latín, o de donde viene del idioma latín, es una palabra compuesta. La palabra pre, que significa antes de, y la palabra se escribe ius, ius, que es la palabra justicia. Entonces, el significado, antes de hacer justicia. Antes de hacer justicia ya yo tengo un criterio sobre usted. Y lo digo, y lo emito, y contamino, y daño, y ensucio. Entonces, Pablo le dice, ok, lo que tienes que hacer en cuanto a las relaciones, y a la reprensión, a la exhortación, hazlo. Pero hazlo sin prejuicios. Y número 2, no tengas parcialidad. ¿Qué significa la palabra parcialidad? Que toma parte con alguna de las posturas o de los argumentos a tratar. Tomar partido, es decir, yo soy de tal equipo o del otro equipo, en el sentido de dos equipos en contra. Cualquiera de las dos posibilidades me niega a mí el privilegio de ser un sano árbitro, que es lo que el apóstol Pablo quiere. No traten a ningún hombre en materia religiosa de acuerdo con la posición que tiene en la vida, o de acuerdo con ningún interés personal que pueda tener por él. Cada hombre debe ser tratado en la iglesia como sería tratado si estuviera en el tribunal de Cristo, con justicia, pero con amor. Quiero concluir diciéndoles que el principio que da fundamento a todos estos consejos no ha caducado. Es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, y sigue tan vigente como en aquellos primeros días. Y dentro de estos elementos que dan fundamento al principio que le da sustento a los consejos está el amor. Recuerde, el amor es sumamente importante. No puede quedar de lado. La justicia es colocar las cosas en el lugar correcto de conformidad con la voluntad de Dios. La misericordia
es no darle a la gente lo que se merece, porque Dios no nos da lo que nos merecemos, sino más bien Él nos da lo que no nos merecemos. Misericordia. La gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. La humildad para entender que podemos ser parte también de una situación similar y considerarnos a nosotros mismos. Jesús dijo en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mi oración es que seamos lo suficientemente sensatos para dejar que el Espíritu Santo nos guíe para ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Permítame orar, déjeme bendecirlo. Padre, gracias por esta palabra, gracias por tu amor. Permite que tu pueblo pueda ser ministrado con esta palabra y que no regrese vacía. Con mucho temor y temblor estamos delante de ti y queremos dejarte que nos bendigas y nos uses. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. He orado en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Señor le bendiga ricamente. Nos vemos la próxima vez. Estamos seguros que esta palabra ha calado en su corazón porque es la palabra de Dios y ella misma nos dice que no regresa a Él vacía. Queremos animarle para que nos pueda seguir en las redes sociales. Habrá siempre una palabra para usted. No olvide que cada semana nosotros tenemos el compromiso de orar por usted y por su familia. Que Dios le bendiga.